¿Sabías que algunos textos antiguos sugieren que Adán y Eva sabían el momento exacto en que dejarían el mundo? Imagina el peso de ese conocimiento. Los primeros humanos, portadores de la historia de la humanidad, se enfrentaban no solo a la pérdida del paraíso, sino también a la inevitabilidad de su propio fin. ¿Qué sabiduría podrían haber compartido, sabiendo que sus días estaban contados? A medida que transcurre la historia, Adán y Eva viven en un mundo duro y hermoso a la vez, en marcado contraste con la serena perfección del Edén. Han aprendido a adaptarse, cultivando la tierra y criando a sus descendientes. Pero sus vidas están profundamente marcadas por el recuerdo de su caída, un recordatorio constante de las decisiones que les condujeron a esta existencia mortal. Los antiguos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, ofrecen una visión de sus luchas y describen una vida llena de trabajo, arrepentimiento y momentos de profunda conexión con su Creador. Un aspecto intrigante de estos relatos es la reflexión de Adán y Eva sobre la mortalidad. No solo fueron los primeros seres humanos en vivir, sino también los primeros en morir, enfrentándose a una muerte sin precedentes ni comprensión cultural. Sus meditaciones sobre la vida y el más allá influyeron en las generaciones venideras, sembrando ideas que resonarían en todas las civilizaciones y religiones. Además, estas historias ofrecen una perspectiva única de su relación. Despojados de la inocencia del Edén, su vínculo tuvo que soportar el dolor, la pena y la resistencia. Eva, a menudo vilipendiada en los relatos tradicionales, emerge como una figura de fuerza y crianza, un contrapeso a la laboriosa tarea de Adán. Juntos, construyeron un legado, no como arquetipos del fracaso, sino como símbolos de redención y amor duradero. En el ocaso de sus vidas, Adán y Eva soportaron la doble carga de la memoria y la mortalidad. El vibrante mundo fuera del Edén contrastaba fuertemente con la perfección intacta que una vez conocieron. Cada hoja, cada río y cada amanecer parecían susurrar débiles ecos del paraíso que habían perdido. Sin embargo, su exilio no era solo una historia de arrepentimiento, sino también una crónica de supervivencia y adaptación. De su unión habían surgido generaciones, creando un linaje que abarcaba diversas experiencias y desafíos. Adán, el trabajador de la tierra, había transformado el desierto en sustento, convirtiendo la dura tierra en fuente de vida para su familia. Cada surco de la tierra era testigo de su incesante dedicación. Eva, la criadora, se convirtió en el corazón del hogar. Crió a hijos y nietos, transmitiendo conocimientos que guiarían a sus descendientes en el desarrollo de su historia. Lo que hizo que sus últimos años fueran especialmente conmovedores fue el sentido del legado. Cada interacción con sus descendientes tenía su peso, ya que Adán y Eva sabían que su tiempo era finito. Compartían historias del Edén, no como un lamento, sino como lecciones, una visión de armonía que podía inspirar a un mundo fracturado. Estas historias, conservadas oralmente, se convirtieron en las semillas de futuros mitos, códigos morales y creencias espirituales. Sorprendentemente, algunos textos apócrifos describen encuentros místicos durante este periodo. Se dice que los ángeles visitaron a Adán y Eva, transmitiéndoles mensajes divinos y orientación. Estos relatos sugieren una profunda conexión entre lo humano y lo divino, un puente que permaneció intacto a pesar de su caída en desgracia. Sus reflexiones sobre la existencia se volvieron casi filosóficas. Veían la belleza en los pequeños momentos, la risa de un niño, el susurro de las hojas al viento, el calor de la luz del fuego en una noche. A través de esas sencillas alegrías, Adán y Eva encontraron sentido a su viaje mortal, abrazando la esencia de la humanidad, la capacidad de perdurar, amar y tener esperanza. A medida que los días se acortaban para Adán y Eva, la sombra de la mortalidad se cernía más vívidamente. A diferencia de sus descendientes, ellos no heredaron el conocimiento de la finalidad de la muerte. Cada dolor en sus cuerpos, cada año que pasaba, era una señal desconocida de un final que no podían comprender plenamente. Su viaje desde el Edén hasta los confines de la vida
fue una experiencia humana singular, llena de profundas revelaciones. Adán, antes robusto e incansable, empezó a decaer. Su fuerza, que había convertido la tierra estéril en campos florecientes, fue menguando poco a poco. Sin embargo, en este declive encontró un propósito. Impartió su sabiduría a sus hijos y nietos, enseñándoles no solo las técnicas de cultivo, sino también la importancia de la armonía con la creación. Sus enseñanzas eran una mezcla de supervivencia práctica y reflexiones profundamente espirituales sobre el lugar de la humanidad en la inmensidad de la existencia. También, Eva vio cómo su papel cambiaba a medida que avanzaba la edad. El vigor de la juventud dio paso a una presencia más tranquila y contemplativa. Se convirtió en el ancla de la familia, depositaria de historias, tradiciones y recuerdos. Sus manos, antaño incansables en el cuidado de vidas jóvenes, cargaban ahora con el peso de toda una vida de experiencia. En su sabiduría, enfatizaba la importancia de la conexión entre los parientes, entre los humanos y la tierra, y entre la humanidad y el Creador. Las leyendas sugieren que durante estos últimos años, Adán y Eva recibieron visitas celestiales. Se decía que estos encuentros les proporcionaban consuelo y preparación para el viaje que tenían por delante. Algunos relatos describen seres luminosos que les revelaron atisbos del plan divino, asegurándoles que sus luchas no habían sido en vano. Estos momentos reforzaban su fe y les hacían comprender mejor su papel en el desarrollo de la historia humana. Su tiempo compartido se convirtió en algo muy valioso. Reflexionaron sobre sus vidas, desde la inocencia del Edén hasta la resistencia forjada en el exilio. Su vínculo, puesto a prueba por las pruebas y enriquecido por los triunfos compartidos, se erigió en testimonio de la fuerza del amor y la asociación. En estos años tranquilos y reflexivos, Adán y Eva encontraron una profunda paz, preparándose para lo desconocido que les esperaba. Su legado, profundamente arraigado en estos últimos momentos, resonaría a través de los siglos. A medida que las arenas del tiempo se alejaban, Adán y Eva se convirtieron en testimonios vivientes de la fragilidad y la resistencia de la existencia humana. Su presencia conllevaba un aura de reverencia entre sus descendientes, que buscaban la sabiduría de una pareja cuyas vidas estaban marcadas por las crudas verdades de la creación y la supervivencia. Estos últimos días no estuvieron marcados por el miedo, sino por una profunda conciencia de la interconexión entre la vida, la muerte y el legado. Adán, ahora un anciano cuyo vigoroso cuerpo se había suavizado con la edad, se solazaba en la contemplación silenciosa. Sentado bajo los árboles que había cultivado desde su infancia, reflexionaba sobre la naturaleza cíclica del crecimiento y la decadencia. Hablaba a sus descendientes de la eterna danza entre la tierra y sus administradores, haciendo hincapié en la responsabilidad hacia la creación. Sus palabras, aunque sencillas, tenían peso. Estaban impregnadas de las lecciones de toda una vida dedicada a tender puentes entre la perfección del Edén y la belleza imperfecta del mundo caído. Eva, con su mirada suavizada por años de alegría y dolor, se convirtió en el corazón de las reuniones familiares. Compartía vívidos recuerdos del Edén, entretejiendo su serenidad en historias de esperanza y renovación. Pero también contaba las penurias del exilio, los retos de adaptarse a un mundo duro y aprender del dolor. En sus relatos, no rehuía sus errores, sino que los presentaba como semillas de resiliencia, crecimiento y comprensión. Durante estos años crepusculares, su comunidad prosperó bajo su guía. Comenzaron a formarse ceremonias y rituales inspirados en la sabiduría que Adán y Eva habían impartido. Las ofrendas al Creador se hicieron más estructuradas, reflejando una creciente comprensión de la gratitud y la reverencia. Estas prácticas, nacidas de la vida de los primeros humanos, evolucionarían hasta convertirse en tradiciones que trascenderían generaciones. A medida que la vida de Adán y Eva se acercaba a su fin, encontraron la unidad en la soledad. En los momentos de silencio compartido, sus pensamientos se entrelazaron, abarcando el amor, la pérdida y la redención. Su viaje, aunque arduo,
había culminado en un armonioso equilibrio de cuerpo y espíritu. Sus vidas se convirtieron en un puente entre lo divino y lo terrenal, encarnando la condición humana en su sentido más pleno, un equilibrio de lucha, gracia y trascendencia. En el capítulo final de su viaje terrenal, Adán y Eva se dedicaron a asegurar que su legado perdurara más allá de sus marcos mortales. Estos últimos momentos estuvieron impregnados de un propósito, una determinación silenciosa pero profunda de consolidar las lecciones que habían aprendido a lo largo de una vida marcada por las pruebas y los triunfos. Cada acción, cada palabra y cada gesto tenían un significado y resonaban profundamente en quienes les rodeaban. Adán, aunque físicamente debilitado, mantuvo su papel de maestro. Con firme resolución, guió a su familia en el intrincado arte de trabajar la tierra. No solo hacía hincapié en el acto físico del cultivo, sino también en la relación espiritual entre la humanidad y la tierra que la sustentaba. Explicaba cómo cada semilla plantada tenía el potencial de renovarse, un recordatorio tangible de esperanza y continuidad. Su voz, aunque más tranquila que en su juventud, tenía una autoridad intemporal que inspiraba a quienes le escuchaban. Eva, por su parte, se centró en alimentar los lazos de su creciente familia. Alentaba la unidad, fomentando un sentido de propósito compartido entre sus hijos y nietos. Sus palabras volvían a menudo a la importancia de la compasión y el perdón, virtudes que había llegado a apreciar profundamente a través de sus propias experiencias. La fuerza tranquila y la gracia duradera de Eve se convirtieron en un ancla para sus seres queridos, una encarnación viva de la resistencia y el amor. En esos momentos empezaron a impartir no solo conocimientos prácticos, sino también verdades espirituales. Sus vidas, moldeadas tanto por la presencia divina como por la fragilidad humana, sirvieron de puente entre lo material y lo sagrado. Los relatos antiguos sugieren que bendecían a sus descendientes, invocando al Creador para que guiara y protegiera a su linaje. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, la presencia de Adán y Eva se volvía casi luminosa, reflejo de la paz que habían encontrado en su interior. Habían llegado a aceptar su mortalidad no como un fin, sino como una transformación, un paso hacia algo más grande. Su historia, entretejida en el tejido de la humanidad, se convirtió en un testimonio intemporal de la resistencia del espíritu humano y de su capacidad de redención y renovación. A través de ellos, la llama eterna de la vida siguió ardiendo con fuerza, uniendo pasado, presente y futuro en una cadena ininterrumpida de existencia. A medida que transcurrían sus últimos días, Adán y Eva encarnaban una serenidad que parecía casi de otro mundo. Esta paz no nacía de la facilidad, sino de una aceptación duramente ganada de las complejidades de la vida. El peso de sus elecciones y las lecciones de su larga existencia habían templado sus espíritus, dejando tras de sí una sabiduría tan perdurable como las estrellas, que ahora les guiaban en la quietud de la noche. Adán, siempre reflexivo, empezó a grabar sus pensamientos y recuerdos en piedra y madera, creando símbolos que perdurarían más que su frágil cuerpo. Estas marcas no eran meros registros, sino un intento deliberado de preservar la esencia del comienzo de la humanidad, un legado que podría guiar a sus descendientes en la comprensión de sus orígenes y su lugar en el gran tapiz de la existencia. Sus manos, antaño hábiles en el trabajo de la tierra, se movían ahora con un propósito diferente: dejar tras de sí una historia, un plano de significado. Eva, en su tranquila gracia, pasaba el tiempo entre sus hijos y nietos, y su presencia era una fuente de consuelo y fortaleza. Cantaba canciones antiguas, melodías nacidas de un tiempo anterior al exilio, mezclándolas con las voces de su familia. Estos himnos se convirtieron en un ritual compartido, una forma de unir a las generaciones, creando un puente vivo entre lo sagrado y lo mundano. A través de ella, el arte del recuerdo se convirtió en una tradición viva, transmitida de corazón a corazón. Al anochecer, Adán y Eva compartieron un momento a solas,
contemplando las estrellas que les habían guiado desde el principio. En ese momento de profunda quietud, sus respiraciones se alinearon y se fundieron con el mundo que les rodeaba. Los primeros humanos, custodios de la historia de la vida, se desvanecieron en el infinito, sus espíritus entretejidos en el ritmo eterno de la creación. Su viaje había terminado, pero su esencia seguía viva, como un pacto silencioso entre la humanidad y lo divino. Tras la muerte de Adán y Eva, su recuerdo perduró en el corazón de sus descendientes como el eco de una canción lejana. Se habían convertido en algo más que meros antepasados. Eran símbolos tanto de la fragilidad de la humanidad como de su inmenso potencial. Sus vidas, moldeadas por lo divino y lo terrenal, se convirtieron en los cimientos sobre los que innumerables generaciones construirían su comprensión del mundo. La sabiduría que impartieron había echado raíces. Las marcas que Adán había tallado con esmero se convirtieron en reliquias sagradas, cuyos significados se interpretaron y reinterpretaron con el paso del tiempo. Estos símbolos evolucionaron hasta convertirse en verdades compartidas, formando los primeros susurros del lenguaje y la memoria colectiva. No eran simples registros, sino recipientes de una comprensión más profunda, un recordatorio del delicado equilibrio entre creación y elección, trabajo y trascendencia. Las melodías de Eva, conservadas a lo largo de generaciones, se convirtieron en la piedra angular de los primeros rituales. Sus canciones transmitían la esencia de la conexión divina que la humanidad compartía con la naturaleza y el Creador. A través de estos himnos, el linaje mantenía un vínculo con lo sagrado, un hilo inquebrantable por el paso del tiempo. Se convirtieron en algo más que música. Eran oraciones, invocaciones y una fuente de fuerza comunitaria. En las generaciones siguientes, las historias de Adán y Eva se contaban alrededor de hogueras, sus vidas tejidas en parábolas que explicaban los misterios de la vida. Sus luchas se convirtieron en alegorías, sus triunfos en ejemplos morales. Su viaje, aunque único, sirvió como espejo de la condición humana, un testamento de perseverancia, redención y búsqueda eterna de sentido. Su esencia, aunque ya sin forma, impregnaba el mundo viviente. Cada brisa entre los árboles, cada amanecer en el horizonte, parecían llevar un rastro de su presencia. El primer aliento que tomaron como humanos se convirtió en un ritmo eterno, un pulso que resonó a través de los siglos, recordando a sus descendientes su origen compartido y su destino final. En el silencio que siguió al último suspiro de Adán y Eva, el mundo mismo pareció detener. Sus vidas habían sido un profundo viaje, un puente entre la perfección y la imperfección, la voluntad divina y la fragilidad humana. Las ondas de su existencia irradiaron hacia el exterior, dando forma no solo a su linaje, sino también a la esencia de lo que significa ser humano. Su historia nunca fue solo suya. Fue la semilla de la que crecieron todos los relatos humanos. Sus hijos, ahora portadores de su sabiduría, transmitieron las lecciones de resistencia, amor y redención. Comprendieron que las pruebas de sus antepasados no eran meras luchas, sino dones sagrados, un modelo de resistencia en un mundo lleno de incertidumbre. Los primeros humanos habían demostrado que, aunque el viaje podía estar marcado por la pérdida y las dificultades, también estaba iluminado por el crecimiento, la conexión y la búsqueda inquebrantable de la esperanza. Los artefactos sagrados que dejaron atrás, las tallas, las canciones, las historias, dejaron de ser meras reliquias para convertirse en piedras angulares de culturas emergentes. Tribus y comunidades encontraron identidad y propósito en los valores que Adán y Eva habían encarnado. Valor ante la desesperación, sabiduría en la reflexión y unidad a través de sus vidas se convirtieron en el relato eterno de todos los que caminan sobre la tierra. Y así, la historia de Adán y Eva, lejos de terminar con su muerte, se hizo eterna. Su legado resonó no solo en los corazones de sus descendientes, sino en el tejido mismo del mundo natural. Cada generación, a su manera, miraría a las estrellas, a la tierra y a las historias de antaño, encontrando trozos del viaje de Adán y Eva reflejados en el suyo. De este modo,
la humanidad recordaría sus orígenes y se esforzaría por honrar los dones de la vida y la elección. Su historia nos recuerda una profunda verdad, que incluso ante la imperfección podemos crear algo duradero y hermoso. Sus vidas no giraron en torno a su caída, sino a su resurrección, un testimonio del indomable espíritu humano. Si esta historia ha resonado en ti, recuerda que no se trata solo del pasado, se trata de la historia que todos seguimos escribiendo. Llevemos adelante su legado, comparte esta historia, reflexiona sobre su significado y mantén vivo su eco eterno. Juntos, continuemos el viaje.